Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, como amante de la ufología y seguidor de muchos casos donde hay un incidente ovni, me gusta traer de vez en cuando a este canal estos incidentes en los cuales se aprecian elementos característicos del fenómeno ovni que son reveladores. Elementos que pueden encerrar la clave para resolver el enigma de estos objetos voladores no identificados que desde la era de la prehistoria han estado aquí entre nosotros. Por eso hoy os voy a traer un caso grave de incidente ovni. Y digo grave porque los testigos que se acercaron al aparato extraño sufrieron terribles consecuencias. Algo que me llama la atención siempre cuando de forma oficial las autoridades corroboran el incidente y cuando sufren heridas graves los testigos, porque ¿de qué estamos hablando? ¿Qué aparatos pueden causar intoxicación por radiación en los testigos? Veréis, el caso se llama el incidente de Cas Landrum. Tuvo lugar el 29 de diciembre de 1980. Betty Cass y Vicky Landrum, junto a su pequeño nieto llamado Colvin Landrum, estaban circulando por una autovía de noche, una autovía cercana a la localidad tejana de Dayton. Mientras que iban relajados con su automóvil sobre las 9 de la noche, se dieron cuenta de que había algo muy raro a la izquierda del automóvil. Una potente luz muy brillante se colaba entre las rendijas de las ramas de los árboles. Ellos, pensaron que era algo normal, ya que a 55 kilómetros aproximadamente se encontraba el aeropuerto de Houston, por lo que pensaron que sencillamente se trataría de un avión. Con el paso del rato, vieron que esa luz se iba aproximando más y más, cada vez estaba más cerca, hasta que tuvieron que parar el automóvil, porque tenían la luz enfrente y tenían miedo de acercarse. La luz mostró un objeto en forma de pirámide, o más bien en forma de diamante, según las descripciones. Su color era plateado oscuro, aunque a veces se volvía rojizo. Y esto era interesante porque el tono rojizo mostraba un calor extremadamente intenso que irradiaba toda la zona. Al principio, Betty Cass y Vicky Landrum no sabían qué hacer, sintieron mucho miedo ante tal aparición. Pero una de ellas pensó que a lo mejor tenía algo que ver con Dios, Jesucristo, ya que era muy creyente en la religión católica, y lo primero que se le pasó por la cabeza al intentar relacionar el suceso fue la explicación religiosa, aunque con el tiempo ellas verían que no tendría nada que ver con lo religioso. Entonces decidieron salir del coche y nada más salir tuvieron que volverse a meter para agarrar un abrigo y colocárselo, no porque hiciera frío, sino porque el resplandor del objeto quemaba la piel de las dos testigos. El pequeño Colvin Landrum se quedó atemorizado dentro del coche, además no le dejaron salir del coche, por si fuera algo peligroso. Y en eso, Betty Cass y Vicky Landrum decidieron acercarse, poco a poco. Se dieron cuenta de que el metal del coche estaba, al rojo vivo, estaba verdaderamente ardiendo. Una de las manos de Vicky, al cerrar la puerta, quedó marcada en el automóvil como resultado de ese intenso calor, una marca que jamás se fue y luego suscitaría la polémica en la investigación. Tras contemplar el objeto durante unos 15 minutos, este empezó a rotar, empezó a moverse y se dirigió en vertical hacia el cielo, primero despacio y luego un poco más deprisa. Se desplazaba después en horizontal y vieron algo que también les llamó la atención. Aparecieron 23 helicópteros que pudieron contar y empezaron a perseguir a ese objeto en forma de diamante. En un momento de la noche vieron cómo los helicópteros parecían rodear al objeto, hasta que se perdieron de vista. El caso
de Cash Landrum, en este punto me parece interesante porque al margen de muchos casos, el testigo lo presencia todo e incluso se queda en el lugar hasta que pasa el incidente. Y eso me parece muy lógico, porque es algo que yo mismo haría. Si me encuentro con algo increíble como un fenómeno ovni, me voy a quedar mirando hasta que desaparezca. No me voy a ir a mitad, como sucede en muchos casos ovni. Por eso, aquí le veo especial interés. Pero la cosa no ha hecho más que comenzar, amigos. Veréis, de forma paralela al incidente, se pudo corroborar, tiempo después, cómo aquella noche un oficial de policía de Dayton llamado Lamar Walker y su esposa vieron un extraño despliegue de 12 helicópteros militares situados en lo que se conocería después como el área del avistamiento. Estos helicópteros fueron identificados por el policía como helicópteros militares de tipo Chinook. Indudablemente pertenecían al ejército. Esa misma noche, la noche del incidente, Vicky y Betty Cash empezaron a encontrarse extremadamente mal de salud. Sufrían náuseas, vómitos, diarrea, debilidad corporal y también sintieron un quemazón en los ojos y en la piel, un quemazón extremo. Sobre todo Cash, que parecía más afectada y tuvo que ser hospitalizada. Con el paso del tiempo el pronóstico se catalogó como grave y estuvo un mes hospitalizada por las heridas tan severas que había sufrido. Betty Cash dejó de caminar, perdió el pelo, se le caía también la piel a tiras, tenía unas enormes úlceras por el quemazón de aquel aparato. El pequeño Colby, gracias a Dios no sufrió ninguna herida, pudo permanecer sin lo que parecía una intoxicación por radiación emitida por el brillo del objeto volador no identificado. Vicky Landrum también sufrió heridas, pero no tan severas, como ya os decía, como Betty Cash. Los doctores mencionaron a los ufólogos de la época lo siguiente, y cito textualmente: «Tenemos fuerte evidencia de que estos pacientes han sufrido daño secundario debido a la radiación ionizante. También es posible que además haya habido un componente infrarrojo o ultravioleta. Es decir, los médicos de la época realmente se quedaron atónitos al ver las heridas que correspondían con radiación ionizante de una fuente desconocida». La cosa no acabó aquí. Cuando Betty se recuperó, intentó investigar el suceso por todos los medios y descubrió que personajes en altas esferas estaban investigando el caso y estaban realmente interesados. Entre ellos, el ingeniero aeroespacial de la NASA John Schuessler, junto al astrónomo Alan Hendry. Ellos habían estado interesados en el caso y estaban investigando todos sus componentes, realizando varios informes que fueron directamente a la CIA. Luego tenemos a su vez el teniente coronel George Sarrant, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que también estaba involucrado en el suceso. Y claro, Betty Cash, no salió de su asombro. ¿Qué hace esta gente investigando el suceso cuando todos dicen que fue una ilusión, una fantasía? Ella tenía en su propia piel las heridas de un contacto, y eso era la prueba más grande de que eso era peligroso y que alguien también estaba detrás del suceso para descubrir datos reveladores, sobre todo el ejército, porque el ejército estaba interesado y sigue estando en la tecnología de estos aparatos. Betty y Vicky Landrum llegaron un poco más lejos. Intentaron demandar al gobierno de Estados Unidos porque ellas atribuían las heridas al objeto, pero como si fuera del gobierno, como si fuera un aparato de alta tecnología militar. Por eso fue perseguido por helicópteros, según su lógica. Obviamente, las pruebas que intentaron aportar no fueron sustanciales. Sobre todo, había una prueba que desapareció y fue la fotografía de la mano que había quedado marcada en el automóvil de Betty Cash. Desapareció. El teniente coronel George Sarrant
parece que estuvo obstaculizando la investigación no solo a Betty y Vicky, sino a los ufólogos. El juicio fue nulo porque no aportaron las pruebas que desaparecieron, y también, como dato adicional, aquel detective llamado Lamar Walker junto a su esposa en Dayton, aquel oficial de policía que también vio el despliegue de los helicópteros, dijo que estuvo tirando de la manta intentando obtener datos del incidente y se topó con oficiales de alto rango que intentaban despistarlo. Oficiales que aparentemente estaban vinculados directamente con el Pentágono. Se dio cuenta de que había un operativo en el Pentágono que intentaba censurar este caso y muchos otros. Y ahí Lamar Walker lo dejó estar, pero sus declaraciones lo advirtieron. Ojo, en este incidente hay intereses militares de censura, y se creó una conspiración al respecto. Betty Cash murió el 29 de diciembre de 1998, exactamente 18 años después del incidente. Algunos lo achacan como una coincidencia, pero otros lo ven claro. Ese día marcó toda su vida, y la marcó hasta el mismo día que fue el de su muerte. Aquí tenemos este caso. ¿Qué podemos extraer de él? Pues algo que hemos visto en algunos otros casos. Las luces pueden ser peligrosas, las luces de los ovnis. La radiación que puede emitir el reactor de estos aparatos puede ser indudablemente mortal. Envenenada por radiación fue una de estas mujeres. Por eso, muchas veces, se les dice a los testigos que si se vuelven a encontrar uno de estos fenómenos, jamás deben acercarse y mucho menos tocarlos, porque hablamos de energía nuclear, hablamos de radiación, de algo que puede ser muy peligroso. En fin, llegamos al final de este programa. Espero que haya sido de vuestro agrado. Ahora os toca a vosotros investigar. Como siempre digo, el misterio está servido. Y desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.